Iglesia del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Aquí estamos para exponer la palabra de Dios en este día y damos gracias al Señor por la presencia, ¿verdad?, de David y Wilfredo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando sobre un tema que es muy importante en este tiempo y se titula Déjate escoger de Dios. Déjate escoger de Dios. Y para esto vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9 del versículo 24 al 27 y luego pasaremos al capítulo 10 versículo 12 concretamente. Ya he escuchado hablar de dos de estos versículos en este día. Amén. Y ustedes lo van a anotar, los que estuvieron aquí en la enseñanza. Amén. Adelante, mi esposa lo va a leer esos versículos bíblicos. 1 Corintios 9 del 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Leemos el versículo 12 del capítulo 10, un poquito más adelante, ahí mismo. A ver lo que nos dice. El 12. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Que Dios nos ayude a ponerla por obra y a practicarla. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a edificar con ella, Dios mío. A vivirla, Señor. No solo a hablarla, sino a vivirla, Señor, y a ponerla en práctica. Te lo pedimos encarecidamente en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Recuerde que vamos a estar hablando sobre el tema Déjate escoger de Dios. Y aquí hemos visto que el apóstol Pablo les habla a los corintios que él habla sobre una vida terrenal de un deportista, ¿verdad?, que va corriendo una carrera, pero solo uno se lleva el premio. Amén. Y a veces el que llega en segundo lugar se echa a llorar, pero hay 50 que están por detrás de él, pero él quería ser el primero. Pablo nos dice a nosotros: corred de tal forma que todo la obtengáis, porque nuestra corona es una corona espiritual. Pero yo, habiendo sido heraldo para muchos, héroe de la fe para muchos, debo estar firme. Amén. Porque yo mismo podría ser eliminado, rechazado o apartado. Amén. Y el tema es déjate escoger de Dios. Y el fondo de este tema es la predestinación. Amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, del versículo 29 en adelante. La predestinación. Esté atento. Dice la palabra: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En el versículo 28 dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Tú has sido llamada por Dios. Tú has sido llamado por Dios y nada que te acontezca está fuera del propósito de Dios. Amén. Tú estabas predestinado para estar aquí en este día. Porque Dios lo sabía en su omnisciencia. Tú no sabías que iba a estar aquí, pero Dios lo sabía. Amén. Por eso Él te conocía desde antes que tú nacieses. Amén. La predestinación es un tema delicado porque hay una idea que ya estamos predestinados a perdernos, a salvarnos. Eso no es así. Yo te lo voy a notar en este mensaje que vamos a exponer hoy. Gloria al Señor. El Señor Jesús, cuando está con sus discípulos, apóstoles, Él les dice: a ustedes los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Ya Él sabía lo que iba a acontecer con sus siervos, con sus discípulos, con los apóstoles. Y Él los advierte en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 2. Y Pablo más adelante cumple esto con la muerte de Esteban y junto con unos fariseos, ¿verdad? Pablo les dice a los corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia del Señor. Pablo recuerda este momento con tristeza, cuando él consentía en la muerte de Esteban y sobre sus pies echaban, ¿verdad?, las ropas, lo que iban a matar a Esteban, como símbolo de que era la autoridad máxima en ese momento y que le permitía a ellos apedrearlo. Y Pablo lamentaba, pero no había que hacer. Pero vamos a ver más adelante. Esto Pablo lo cumple en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 60, cuando Esteban es apedreado y ve la gloria de Dios. Amén. Jeremías en su libro nos dice, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, nos dice Jeremías: y vino a mí palabra del Señor diciendo, antes que te formase en el vientre materno te conocí, y antes que naciera te consagré, te puse por profeta a las naciones. Antes que naciese, antes que te formase, ya yo te conocía. ¿Cómo es que Dios conoce esto? Porque Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Amén. Por eso Él le dice esto a Jeremías: antes que te formase, yo sabía cuál iba a ser tu comportamiento. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, su capítulo 1, versículo 14 al 16, Pablo les relata a ellos y les dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compatriotas contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciase entre los gentiles. ¿Cómo es que este hombre que está escogido por Dios, predestinado, también primero persigue y mata a los que son discípulos del Señor? Dios quería mostrarle a él cuánto le era necesario padecer por causa de su nombre. Así le dijo la voz de Cristo cuando Pablo dijo: ¿quién eres? Yo soy el Señor a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra aguijón. Estar pateando un aguijón, una piedra filosa, te va a destrozar, Pablo. Y Pablo sufrió hasta la muerte. Pablo fue apedreado y dejado por muerto. Y al final Pablo fue decapitado. Amén.
esto que hemos pues leído, Pablo dice que tuvo a bien revelar a su Hijo Jesús. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, ¿verdad? Pablo le escribe también a los Efesios y le dice Pablo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Óigame, hace mucho tiempo para que se produzca la fundación del mundo y escoger la humanidad antes de la fundación del mundo, le dice Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo habla de la predestinación, pero usted no tiene que preocuparse por eso. Amén. Vamos a verlo más adelante. Pablo les advierte a los filipenses desde la cárcel de Roma, estando ya Pablo preso. Pablo les dice a ellos en su capítulo 2, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, escuche, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, por lo cual usted no puede irse para su casa. Yo estoy salvo y puedo hacer lo que quiera y estoy salvo porque estoy predestinado. Bueno, hay una parte que le toca a usted y otra le toca a Dios. Amén. Y eso es lo que dice Pablo aquí. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque yo, habiendo sido heraldo para muchos, podría ser rechazado. No porque usted tenga miedo a perderla. Tiene que sentirse seguro de su salvación, pero ocuparse en ella. Amén. Con temor y temblor. Amén. El tema de la predestinación es uno de los más controvertidos, un tema que muchos opinan de una forma y otros opinan de otra, porque hay unos que creen que ya usted está salvo y puede hacer lo que quiera. Nosotros creemos que sí que está salvo, pero que tiene que seguir por el buen camino hasta el final. Amén. Este es el tema de Juan Calvino, que cree que ya Dios pues ha decidido eso. No importa lo bueno o malo que usted haga, usted va para un lado y usted va para otro. No, eso no es cierto. Pero Calvino enfrentó muchos temas y hacía muchos años y estaba enfrentando lo que era el purgatorio y temas tan falsos que él pues tuvo equivocaciones, pero fue un muy edificador protestante también en la iglesia del Señor. Dios, todas las cosas, tiene el control de ellas. Pero hay una parte que le corresponde a usted y me corresponde a mí. Dios guía la historia en su totalidad. Pero recuerde que los participantes de la historia son dos: Dios y el ser humano. Dios y usted. Dios y yo. Amén. Porque nosotros somos responsables en cierta medida de nuestro destino. Amén. Recuerde que no importa cuán perdida esté una persona, si acude a Dios, Él es poderoso para hacerla renacer de nuevo y darle vida nueva en Cristo Jesús. Pero tiene que acudir a Él. Amén. Amén. Dios nos ha predestinado a uno para ir al cielo y otro para ir al infierno. Afirmar esto y sostener esto sería como decir que Dios es un dictador, un tirano, que este va para allá y este va para acá. No. Eso no es cierto. Dios sí lo sabe, pero Él sabe qué usted va a hacer cuando salga de aquí. Yo no lo sé, quizás. Yo tengo ideas de ir a un lugar o de ir a otro, pero Dios lo sabe todo por su omnisciencia. Amén. Así es que vamos a estar muy atentos, porque Pedro dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 10. Pedro estaba equivocado también con este tema. Y cuando leemos en la Biblia, vemos que Pedro observó y entendió esto cuando dijo en el libro de los Hechos:
capítulo 10, versículos 34, 35 y 44. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro entendía que los gentiles ni recibirían el bautismo en el Espíritu Santo, ni tampoco merecían ser bautizados en las aguas. Amén. Y Pedro, cuando está exponiendo allí, ve que sobre Cornelio y los gentiles desciende el Espíritu Santo. Amén. Y ahí fue cuando Pedro entendió y dijo esto: en verdad comprendo y entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no selecciona a uno para que se pierdan y otro para que se salven. Hay una parte muy importante que depende de nosotros. Pero enseña la Biblia la predestinación. ¿Qué significa la predestinación? Ya Dios ha decidido el curso de mi vida. Ha determinado Dios el destino de tu vida y el de mi vida. Por adelantado. ¿Por qué has nacido usted? ¿Por qué he nacido yo? ¿Tiene Dios un plan con tu vida? Si es así, ¿cuál es el plan de Dios? Muchos hoy están confundidos y se preocupan innecesariamente por los que han muerto sin conocer la verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la enseñanza bíblica es muy fácil de entender. No tenemos que confundirnos con este tema. Aquí está la asombrosa respuesta sobre la predestinación. La Biblia dice, cuando la Biblia habla del nombre de Jesús, dice claramente: y en ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Dice la palabra claramente allí. El apóstol Pedro, cuando expone la palabra, dice esto: que no hay ningún otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y también Juan nos lo dice en el capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y ninguno va al Padre si no es a través de mí. Esto hay que entenderlo y comprenderlo. Y hay un tema pues que también Romanos capítulo 10 versículo 13, Pablo declara a los romanos que para ser salvos debemos recurrir a este nombre, al nombre de Cristo. Y usted pues se preocupará por si la persona no conoce la verdad, ¿cómo podrá ser juzgado por haberse rechazado o desobedecido? ¿En base a qué podría Dios condenar a alguien que nunca supo que lo que estaba haciendo era mal o era pecado? Hay algo muy importante que tenemos los seres humanos. Se llama la conciencia. La conciencia interior de cada uno. Usted sabe cuando algo está mal y cuando algo está bien sin leerlo la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto fundamental de la predestinación? ¿Podrá ser juzgado uno que no conoce la ley sin saber si ha desobedecido o no? En Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27 nos dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Estoy leyendo una versión un tanto diferente, Nueva Biblia de las Américas. Amén. Cristo también nos habla en cuanto a la salvación en Mateo 26:41 y nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, nos advierte y nos dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué es salvarse con dificultad? Salvarse con dificultad, a nuestro entender, es entrar por la puerta estrecha.
Eso es lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque hay un camino más ancho y muchos prefieren andar por el camino ancho. Ay no, Dios lo haya perdonado. Hay que ir con la garantía y el documento y el sello de la salvación en mano. Amén. Eso no es que Dios haya perdonado. Requincanipá, eso no es. Eso es, estoy hablando un poquito en latín. Es un tema que hay que saberlo y sentirlo. Sentirse seguro de su salvación, porque usted está en Cristo Jesús y es una nueva criatura. Amén. Pero sus hechos tienen que demostrarlo. No es solo con leer. El leer puede ser una religión, pero vivir es haber nacido de nuevo. Amén. Sentirse seguro de la salvación. Amén. Somos llamados a confiar en Dios nuestro, porque Él es justo y Dios no condenará a nadie a la prisión eterna sin merecerlo, por haber hecho lo malo o lo bueno en su conciencia, sabiendo que lo que hacía estaba mal. Y ella decidió de hacer lo que le daba la gana. Eso es la petición. Amén. Así es. También usted podría estar intranquilo y al ver y preguntarse, el Señor mismo condenará a tantas personas que han nacido en montañas, en zonas montañosas, en aldeas, en selvas, donde nunca ha ido un predicador. No se preocupe. Y usted me dirá, hermano, pero es que la Biblia dice en Marcos 16, 15 y 16, el creyente y fuera bautizado será salvo, y el que no quiere será condenado. Y el apóstol Pablo nos dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La Biblia lo dice todo eso. Pero no se preocupe, no se preocupe. Le tengo una buena noticia. Dios es justo. Amén. Y ningún ser humano irá a la perdición eterna sin merecerlo. Amén. Así es que no se preocupe, porque su abuelo, su abuela murió y no conoció a Cristo, no se convirtió, no fue bautizado. No se preocupe por eso. Descanse en la justicia de Dios. Dios es justo y ningún ser humano irá a la perdición sin merecerlo. Porque para eso es el juicio, Así es. Para eso es el juicio. Y todos compareceremos ante el tribunal. Usted hizo esto. Ay, no hay pretexto. No hay ningún pretexto. Amén. Así es que, pero no se descuide su salvación, No crea que usted, pues si así no importa. No. Ocúpese en su salvación con temor y temblor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo les recomiendo también lo que dice la palabra en Romanos. La palabra Romano habla, el capítulo 2, del 1 al 16. Aquí la palabra nos habla del justo juicio de Dios. Amén. El ser humano que pase a la eternidad sin ley será juzgado. Romanos 2, del 1 al 16. Y también recomiendo que en su casa lean Romanos 1, 16 al 32 y Romanos 2, del 1 al 16, para que usted pueda entender todo lo que significa esto, del justo juicio de Dios. Allí habla de la perversidad de los hombres que rindieron culto a la criatura antes que al Creador. Yo no sé si usted lee publicaciones que hacen algunos que son penosas porque muere su abuelo, su padre, y ellos le piden a su abuelo que lo proteja, que lo ayude a triunfar. Sí, lo hacen con frecuencia. Le piden que lo proteja, que lo ayude, que lo guíe, y Dios no existe. Ah, qué bueno, Tú estás cumpliendo lo que dice Romano, dando culto a la criatura antes que al Creador. Amén. Entonces tú decides eso y tú vas a la perdición porque tú lo decides. Dios no decidió por ti, tú decides porque tú lo haces, porque tú quieres hacerlo. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a hacer su voluntad. Amén. Hay algo muy importante que el ser humano posee, que es el raciocinio, el discernimiento, entendimiento, inteligencia y conciencia. Todos estos sentimientos y emociones y conocimientos
se encuentran en nuestro cerebro y en nuestro cerebelo. El cerebro está dividido en dos partes, cerebro y cerebelo. El cerebro es la parte superior y más voluminosa del encéfalo, lo que la Biblia identifica como corazón. Y nos dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbio 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa parte que está aquí, ese es el corazón. El corazón físico, lo que hace que bombea la sangre, pero el cerebro es la base central de las emociones, lo que forma parte del alma humana. Amén. Pastor, yo le quiero decir una cosa. Mire usted, hace 20 años yo estaba viviendo aquí en Madrid y mis padres en Barcelona. Amén. Yo fui un viaje y solamente fui a ver si podía mi madre ser salva. Y le dije, madre, ya le había dado una cosa y no tenía ya bien un hitus fuerte. Y yo le dije, madre, le voy a agarrar la mano. Si usted admite a Jesús dentro de su corazón, admítale apriéteme la mano para que su alma sea salva. Y nunca me le apretó, nunca. Madre, apriéteme la mano, que usted, si admite a Jesús dentro de su corazón, va a ser salva. Vi a mi madre, sí, pero me vine desconsolada porque no admitió a Jesús dentro de su corazón. Hermana, descanse en el Señor. Nadie irá a la perdición sin merecerlo. Amén. Descanse en Dios y siéntase segura de su salvación, porque ninguno será condenado por preferencia. Dios no hace acepción de personas. Amén. Confía en el Señor y dele gracias a Dios. Amén. Quizá yo no tenía fuerza para apretar su mano, porque que cada día, porque he cumplido el día 29 de noviembre, he cumplido 88 años. amén. Y desde los 47 que admití a Jesús dentro de mi corazón, ni un día me paso sin orar. Amén. Y sin leer lo que puedo, la Biblia. Amén. Y sobre todo cuando me voy a acostar, tengo una chiquita conmigo porque yo ya no puedo hacer las cosas. Entonces ella ora la Biblia todas las noches. Amén, amén, amén. Que Dios lo bendiga, hermana. Amén. Bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Continuamos hablando sobre la predestinación. ¿Existe la predestinación? Nuestra respuesta es sí. Pero son dos los que intervienen para que se produzca la predestinación. Dios y el ser humano. Dios y usted. Dios y quien está aquí. Dios que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces me preguntará usted, pero si Dios sabe todo de mí, si Dios sabe que yo voy por mal camino, ¿por qué no me detiene? Si sabe que voy caminando hacia la perdición, ¿por qué no me detiene? Esa es una pregunta muy buena la que usted me hace. Imaginémonos que usted tiene un hijo adulto, ¿verdad? Su hijo es adulto. Usted lo llama la atención, ve que está haciendo lo malo, lo llama y lo aconseja. Pero usted no puede obligarlo a nada. Ni lo puede hacer, ni la ley se lo permite. Así hace nuestro Dios con nosotros. Así es. Dios no nos obliga a nada. Él nos ha dejado su palabra bastante amplia y bastante clara. Dios no tiene que tenerlo usted cuando usted va a cometer un pecado. Usted lo hace voluntariamente. Amén. Así es. Así es Dios. Y eso es la predestinación. Son dos los que intervienen. Dios sabe que usted y yo podremos ir por mal camino, pero Él no nos frena. Amén. El día que nosotros hagamos lo que queramos nosotros y nos atengamos a la consecuencia. Amén. Así es. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Jesús les dice al pueblo de Israel en Mateo 23:33. Escuchen. ¿Cuántas veces he querido acogeros como la gallina
acoge a sus polluelos debajo de las alas y no habéis querido vosotros. Dios quiere acogerte. Cristo quiere acogerte bajo sus alas. Pero tú no quieres, yo no quiero. Entonces no puede obligarte. Ven aquí. No, Él no puede hacerlo. Ahora, si tú estás dentro y cometes un error, Él disciplina a los hijos que ama. Pero es porque sabe que tú por tu debilidad fallaste y Él te disciplina. Amén. Pero esto Cristo se lo dice a los judíos. ¿Cuántas veces he querido juntarlo bajo mis alas y ustedes lo han querido? Como la gallina, un ejemplo hermoso, maravilloso, natural. Como la gallina cuando está lloviendo, ¿verdad? Abriga sus polluelos para que el agua no lo arrastre y no lo mate el frío. Pero no, ellos quieren andar saltando. Ah, pues, allá tú. Amén. Ella no puede dejar lo que están debajo de sus alas. Tiene que dejar que el pollo rebelde se lo lleve el viento, se lo lleve el agua. Y eso pasa con la predestinación. Como comprenderá usted, el Señor no retarda su promesa según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para alcanzar la salvación. Amén. Si usted quiere ser predestinado, arrepiéntase. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios nos ha dado la oportunidad para decidir. Y en la predestinación, recuerde que son dos los que intervienen. Y nuestro Dios está tocando la puerta de nuestro corazón. Él toca la puerta. Y de nosotros depende abrirla o cerrarla. Él es un caballero. Él toca la puerta. Él no empuja la puerta como si fuera un equipo militar detrás de un delincuente. Y el pecado es un delito ante Dios. Pero Él toca la puerta. Si usted le abre, Él entra. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. A ver lo que nos dice el ángel del Señor hablando con Juan allí. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. No, Dios no me habló a mí. Ah, bueno, allá usted. Si alguno oye mi voz, escucha la voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Abre la puerta al Señor, cena con él. Él quiere cenar contigo. Él quiere nacer en tu corazón. Él quiere nacer en tu alma. Pero tienes que abrirle la puerta. No hoy, no otro día. Hermanos y amigos, ustedes pueden entender lo que es esta interacción de la predestinación entre dos personas, entre Dios y el ser humano. ¿Se puede entender eso? Que es una parte que nos corresponde a nosotros. Así es. La Biblia nos enseña muy claro en este pasaje bíblico. Él nos invita a nosotros a que le abramos la puerta de nuestro corazón, que le abramos la puerta de nuestras almas. Él quiere entrar en nuestro ser interior. Él quiere ser el centro de nuestras emociones. Él quiere ser el centro de nuestras almas. Pero tenemos que abrir la puerta. Amén. Si usted no ha abierto la puerta al Señor aún, este es un buen momento para hacerlo. Así es. Aproveche la oportunidad. Abra la puerta de su corazón. Si tiene una enemistad con alguien, renuncie a esa enemistad. No importa lo que haya hecho la otra persona. No tenemos que ser religiosos. Abra la puerta de su corazón y permítale entrar. Él quiere ser su Señor y su eterno Salvador. Que Dios te bendiga, iglesia del Señor.